Ya estamos de vuelta. Brasil hizo otro gol, pero no importa, no importa. Ánimo, ánimo. Yo a las mujeres 100%. Fíjese de que han habido dime y te direte, y lo vamos a conversar con nuestro invitado, porque fíjese que ha sido una persona que está hablando del tema del VIH-Sida constantemente en Twitter, constantemente en Facebook, y no es solamente de ahora, sino que hace muchos años él está trabajando en este tema. Y fíjese de que siempre hablando no solamente de las campañas de la prevención, sino que siempre lo ha tenido ahí él, y nunca se ha tomado realmente en serio. Y hoy en día se dijo que definitivamente el VIH en Chile alertan casos han aumentado en un 26%, y el alza está por sobre el África. Sin embargo, han salido ahí otros dime y direte, donde dice contejo más que basado. ONU-SIDA desmiente al ministro Santelices por cifra de mortalidad en Chile a causa del VIH. Pese a que la mayoría de los especialistas coinciden señalar que el explosivo aumento de los nuevos contagios del país se debe a la ausencia de campañas sostenidas de prevención o derechamente a la ineficiencia de la misma, el titular de salud encendió aún más la alarma al indicar adicionalmente que en Chile el VIH se ha escapado de todas las cifras de contagio del país de Latinoamérica e inclusive África, estimando un total de 100.000 personas portadoras de la enfermedad. Llegar a 100.000 no veo ninguna posibilidad, a lo más 70.000, contrarrestó la ex ministra de la cartera, Elia Molina. Vamos a conversar, vamos a presentar a Francisco. ¿Cómo estás, Francisco? Tú eres corresponsal de... Sí, hola Hilda, soy integrante de una red de comunicadores de América Latina y el Caribe que se llama Corresponsales Clave. Nosotros tenemos una página web, la pueden encontrar, es www.corresponsalesclave.org. Y es una iniciativa que está respaldada por ONU-SIDA y por otras agencias internacionales que se dedican al tema del VIH. En Chile hay 2 corresponsales, yo en Arica y otro que es del sur del país. Y lo que hacemos es justamente darle voz, espacio en los medios de comunicación a las organizaciones de personas que viven con VIH o que trabajan en la respuesta al VIH para que puedan colocar sus temas desde la sociedad civil. Ese es el enfoque que tenemos en Corresponsales Clave. Francisco, te invito a que analicemos todo lo que ha pasado, porque ¿sabes lo que pasa? A mí, y te digo dentro de mi ignorancia, parece que el tema del VIH y el SIDA es como que se coloca un cierto tiempo de moda. ¿Tú lo ves así? ¿O definitivamente los medios de comunicación? Porque por los medios de comunicación son los que hacen revuelo, porque ustedes tienen un trabajo, tal como dijiste, no desde ahora. Sí, mira, yo creo que el tema del VIH se puso en el tapete el año pasado, 2017. Acuérdate de que el año pasado esto empezó porque muchas organizaciones que se dedican al tema del VIH de personas empezaron a reclamar por el hecho de que hubo una demora excesiva en la campaña anual que debe hacer el Ministerio de Salud todos los años para la prevención del VIH, y luego se sumó que efectivamente el año pasado ONU-SIDA en su último informe sobre la situación de la pandemia en toda América Latina y el Caribe indicó que Chile entre los años 2010 y 2016 fue el país de América en donde más aumentó el número de casos de VIH. Ellos hablaban, ONU-SIDA hablaba de un 34%, digamos, y era el país que más aumentó en ese periodo, estos 6 años. Después seguía Guatemala, Costa Rica, Honduras y Panamá. Después esto fue ratificado por el Instituto de Salud Pública también el año pasado, y justamente ahora con el cambio de gobierno ya el ministro Santelices confirmó de que los casos se habían duplicado en los últimos, me acuerdo, parece que son los últimos 5 años o la última década se habían duplicado los casos de VIH. Así que yo creo que en realidad efectivamente es un tema que desde el año pasado está pegando muy fuerte, al menos en redes sociales, en todas las actividades que hacen las organizaciones de personas que viven con VIH, y en el fondo refleja la preocupación que existe respecto a que existiendo diagnóstico, control médico, tratamiento universal y gratuito para todas las personas, ¿por qué todavía tenemos que estar enfrentando este gran número de casos? ¿Por qué todavía tenemos que ver que haya gente que muera a consecuencia del SIDA, de este estado de salud que produce el VIH en un momento en que se supone que esta es una enfermedad crónica?
Claro, al parecer, porque tal como tú dices, se ha trabajado en el tema, pero la pregunta es tan obvia que Francisco, como tú manejas, ¿por qué ha habido este aumento? ¿Será que nosotros definitivamente no logramos entender como chilena, como chileno, que tenemos que tener cuidado? Fíjate que no alcancé realmente, Francisco, a traer una noticia que leí que decía que definitivamente al que se le está echando la culpa es al migrante, que el migrante es el que trajo, por eso hay un aumento del VIH-Sida. ¿Cómo es este tema? A ver, yo lo que te puedo dar es mi opinión. ¿Correcto? Personal, digamos, de lo que como periodista que se ha dedicado al tema de salud por muchos años y que también ahora me estoy dedicando más en profundidad al tema del VIH. Yo creo que primero como chilenos deberíamos dejar de victimizarnos y de echarle la culpa a los migrantes respecto a la situación del VIH. Yo creo que los migrantes no tienen nada que ver con la cantidad de casos que hay en el país. Yo creo que lo que pasa es que efectivamente las personas no usan preservativo. Yo creo que todas las encuestas que se han hecho respecto al uso del preservativo indica que menos de la mitad de las personas que tienen una vida sexual activa utilizan el preservativo. Y indudablemente si las personas en sus relaciones sexuales no están usando el preservativo, es obvio que van a haber más transmisión de VIH. Ahora, digamos, ¿por qué la gente no está usando el preservativo? Pueden haber muchas causas. Indudablemente que entre esas muchas causas también puede estar el hecho de que efectivamente nosotros como país no tenemos educación sexual, ¿cierto? No tenemos políticas, programas de educación sexual permanente. Las niñas y los niños no se les enseña respecto a su sexualidad, respecto a su cuerpo, cómo cuidar su cuerpo, cómo prevenir estas enfermedades, y eso es algo que debería hacerse de la edad más temprana. Y claro, cuando uno empieza a hablar de temas vinculados a la sexualidad, a la afectividad, indudablemente que todas las familias dicen, párenle, porque ese es un tema que yo, mi familia, lo veo, yo personalmente, que no quiero que el Estado se meta en un tema que es valórico, en el cual los papás se supone que deberían solamente decidir. Y lo que dicen las organizaciones de la sociedad civil, que efectivamente esto no es un tema privado, no es un tema solo de la familia o de los papás, digamos, esto es un tema de salud pública, porque finalmente somos todos los que estamos expuestos a la transmisión del VIH, y por lo tanto el Estado debería tener la capacidad de poder ofrecerle a todas las personas, a todas las niñas, niños, jóvenes, educación sexual desde la más temprana edad. Tal vez me suceda, Francisco, de que mira, yo te voy a llevar por dos razones. Uno, que dice la gente, eso a mí no me va a suceder. Sí. Está esa parte. Y después está la otra parte, que el papá y la mamá no quieren entender que hoy día, y tú me vas a corroborar, la sexualidad de los pequeñitos empieza hoy día entre los 10 y 12 años. Exactamente, sí, pues. ¿Y será que ese es el tema de que no queremos, no que mi hijo no que a mí no me va a suceder? ¿Es parte también de eso? Sí, yo creo que efectivamente, como tú dices, las personas tienen una muy baja percepción de riesgo frente al VIH, efectivamente, y yo creo que esa es la razón por la cual la gente no usa el preservativo, digamos, en sus relaciones sexuales. Se mantiene esta idea de que el VIH es algo que le sucede a otras personas, ¿cierto? A otro tipo de personas. Esto le pasa a las personas que son gays, esto le pasa a las trabajadoras sexuales, esto le pasa a las personas que tienen abuso de alcohol y droga, esto le pasa a los migrantes, pero no me pasa a mí. Sí, hay una baja percepción de riesgo que está vinculada justamente al no uso de preservativo, y finalmente las personas que tienen baja percepción de riesgo, no usan preservativo, se van a infectar de VIH. Y la otra cosa que tú dices es que efectivamente la edad de inicio sexual en Chile de las personas está entre los 10 y los 12 años. Indudablemente eso es un hecho de la realidad. Y eso está constatado, digamos. Todos los estudios que se han hecho respecto al inicio de la actividad sexual en las personas indica que ocurre alrededor de los 12 años. Si las familias no quieren lidiar con eso, es un grave problema, porque una cosa es lo que uno desea para sus hijas e hijos, digamos. Si tú me preguntas a mí, si yo tuviera un hijo o una hija, yo también desearía que empezara su vida sexual más tarde, digamos.
pero una cosa es lo que yo pueda desear como padre y otra cosa es lo que efectivamente pase con mi hija o con mi hijo, digamos. Entonces, si tú quieres vendarte los ojos y no hablar de sexualidad dentro de tu familia, no proveer de los métodos de protección contra el embarazo y contra la infección de transmisión sexual y el VIH, lo que estás haciendo es poniendo a tu hija, a tu hijo en una posición de vulnerabilidad frente al VIH y exponiéndolo a la posibilidad de que pueda contraer esta enfermedad. ¿Tú qué piensas de los dispensadores en los liceos? ¿Tú piensas? Porque mucha gente también ha dicho, o sea, se ha planteado la idea, pero muchos dicen, no, es que eso es llamar a un libertinaje. ¿Qué piensas tú de eso? ¿Es una solución colocar dispensadores de condones? Yo creo que debería formar parte de muchas más acciones. Cuando el Ministerio de Salud dice que ellos están elaborando un plan de respuesta al VIH, es un plan que debe tener muchas acciones o factores, digamos. El uso del preservativo es súper importante, digamos, pero también tenemos que abordar muchas otras cosas, digamos, como el tema de la educación sexual, porque indudablemente si empoderamos a los niños y jóvenes respecto a su cuerpo, su sexualidad, ellos van a poder tomar mejores decisiones. Quizás decisiones incluso vinculadas a la abstinencia, a la pareja única, a usar el preservativo. Te fijas, tiene mucho más contexto. También entender que si las personas adultas o jóvenes no usan el preservativo, quizás deberíamos ofrecer medicamentos que pudieran reducir el riesgo de infección, sobre todo en aquellas personas que tienen una alta actividad sexual, que no usan preservativo y que pudieran tomar algunos antirretrovirales de manera preventiva, o sea, antes de infectarse para evitar la infección. Y lo otro que es súper importante es ofrecer el test de VIH de manera masiva, gratuita, rápida, expedita, para que todas las personas sepan cuál es su estado serológico, sepan si tienen no VIH y si tienen VIH puedan lo antes posible iniciar tratamiento, porque tú sabes que una persona con VIH que está en tratamiento antirretroviral ya no tiene el virus circulando ni en su sangre, ni en su semen, ni en sus fluidos vaginales, ni en ninguna parte, y por lo tanto ya no transmite la enfermedad. Entonces te das cuenta que cuando uno habla de este concepto de prevención combinada, en el fondo lo que el Ministerio de Salud está diciendo de que tenemos que abordar la prevención del VIH desde múltiples estrategias, desde la educación sexual en los colegios, desde las campañas de educación, desde el acceso a los preservativos, del acceso al PrEP, que es la medicación de las personas sanas para que eviten infectarse de VIH si no usan preservativo, el diagnóstico oportuno de las personas y que todas las personas con VIH accedan al tratamiento. Con eso ya no se rompe la cadena de transmisión. ¿Tú sientes de que aún nosotros tenemos perjuicio en cuanto a eso? Porque cuesta mucho. Por ejemplo, las personas, claro, hay perjuicios, Francisco, porque de repente suponte tú, no, es que si yo te digo, ya, si tú, suponte tú, tú eres amigo mío, ¿sabes qué? No sé, quiero hacerme un examen del VIH, a ver, la gente lo ve mal, pero ¿qué pasa ahí? Mira, yo creo que cuando uno se hace la pregunta ¿por qué todavía en Chile sigue muriendo gente a causa de las complicaciones del SIDA? Es a causa del miedo, es a causa de la sanción social, del prejuicio, la discriminación. Y eso es súper claro, digamos, porque ¿cómo tú vas a entender que una persona sabiendo que tiene VIH y teniendo la posibilidad de acceder de manera gratuita a los tratamientos y controles médicos, que eso es un hecho, digamos, las personas con VIH, ya sean de ISAPRE, ya sean de FONASA, ya sean carentes de recursos, ya sean migrantes, ilegales, todos pueden acceder a tratamiento gratuito y a los mejores tratamientos disponibles. Pero ¿qué pasa? Indudablemente la gente tiene miedo, efectivamente, de que su familia, sus amigos, sus compañeros de trabajo, en la iglesia, en el club deportivo, etcétera, etcétera, sepan que tienen VIH, que lo discriminen, que se quede sin trabajo, que lo echen de la casa. Son cosas que todavía pasan. Y esas personas prefieren morirse, literalmente, o sea, llegar con una neumonía ya en última instancia a la urgencia del hospital, estar una semana en la UCI y morirse antes de enfrentar con el mundo, con la sociedad, el hecho que tienen VIH. Y de eso tenemos que hacernos cargo todos nosotros, porque de esas muertes somos responsables nosotros.
todos nosotros que decimos, mira, este tiene cara de sidoso, mira, esta persona es gay, seguramente tiene SIDA porque vive acá en Arica. Todas esas cosas son las que matan a las personas, indudablemente. Y eso es un tema que todavía está sumamente vigente. Sí. Por eso que ONUCIDE dice que tenemos que llegar a la cero discriminación. Digamos, si dejamos de discriminar a las personas por sus opciones sexuales, por sus identidades sexuales, por tener o no tener alguna enfermedad, digamos, podemos salvar muchas vidas. Es que nos cuesta, fíjate que ha sido un trabajo enorme, porque yo recuerdo de que también existió de que a la gente que tenía VIH no se le podía despedir de los trabajos. Claro, indudablemente. Pero ahí también hay perjuicio porque se sigue escondiendo, porque igual el jefe de una empresa se va a enterar, igual lo va a correr. Por eso te digo, pues es súper complejo el tema. Indudablemente que la ley del VIH en SIDA establece de que no pueda haber un despido arbitrario, o sea, que se base en el hecho de que una persona tenga VIH. Se supone que ningún empleador puede solicitarle a ninguna persona o ninguno de sus empleados el test de VIH, digamos, está absolutamente prohibido, digamos. Pero indudablemente son prácticas, que son malas prácticas que todavía existen, digamos. Yo no conozco de estudios en Chile respecto a cómo pasa esta situación, pero por ejemplo en Paraguay, donde hay también amigos que son corresponsales clave, está muy estudiado el hecho de que efectivamente a los trabajadores se los fuerza a hacerse el test de VIH y si sale positivo los despiden. Y bueno, no olvidemos que las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad en Chile les hacen a todos el test de VIH y si está con VIH lo dan de baja. Así que no es algo que tampoco esté muy lejos de nuestra realidad. ¿Cómo sientes tú, como periodista y como que maneja todo este tema, el tema de la difusión? ¿Tú crees que hace falta más? ¿Tú crees que hace falta más campaña a pesar de que ¿qué piensas tú de los medios de comunicación también? Porque, ¿sabes lo que pasa, Francisco? De que a veces los medios de comunicación nos bombardean con temas que no tienen ni ton ni son. Sin embargo, estos temas que son importantes nadie los toca. ¿Qué pasa ahí? A ver, yo creo que efectivamente, si uno recuerda, la década del 90 fue la época en que los medios de comunicación en Chile se negaron a participar en las campañas del Ministerio de Salud de la prevención del VIH. No nos olvidemos de eso. Canal 13, Megavisión, qué sé yo, que son canales que rasgan vestiduras por lo que pasa por el VIH. No nos olvidemos que ellos fueron los primeros en oponerse a transmitir campañas que, por ejemplo, fomentaron el uso del preservativo. Probablemente que hay un silencio mediático y cuando deciden tomar el tema, suceden estas cosas como este reportaje que hizo Tele 13, ¿cierto? Sobre este caso de esta persona de que está siendo acusada de infectar intencionalmente a otras personas de VIH, que ha iniciado de manera, yo creo que artificial, el debate respecto a si tenemos que penalizar a las personas que tienen VIH respecto al tema de la eventual transmisión intencional. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado, digamos. Yo creo que efectivamente son situaciones que pasan, digamos, esta situación del que mostró el reportaje de Tele 13, esta persona que estaba haciendo estas prácticas de transmisión intencional, digamos, pero de ahí es muy fácil pasar a decir que todas las personas que tienen VIH son irresponsables y todas andan transmitiendo el VIH. Yo creo que ese es un solo paso y eso fue lo que hizo ese reportaje de Tele 13, porque yo conozco a muchas personas que tienen VIH, que dedican toda su vida, todos sus esfuerzos a prevenir el VIH, a trabajar con la comunidad para evitar que se siga expandiendo esta pandemia, digamos, y yo creo que por estos casos que son muy aislados, se condena a toda la comunidad de personas que viven con VIH, que la gran mayoría, por no decir todas, son muy responsables respecto a su vida sexual, digamos. Y hoy en día en las redes sociales, fíjate, Francisco, más que informar, desinforman las redes sociales. Las redes sociales a veces son buenas y a veces son malas. No, a veces había una nota también que dice que sí se debería condenar a la gente que tiene VIH, que transmite el SIDA, en fin, que se le debería condenar. Inclusive están pidiendo ahí como que la pena de muerte. Ahí las redes sociales desinforman demasiado. Sí, yo creo que las redes sociales tienen el uso que cada persona les puede dar, digamos.
yo de la experiencia que yo tengo desde corresponsales clave es que en el fondo todos los comunicadores que nos estamos dedicando a apoyar a la sociedad civil que trabaja en VIH, usamos las redes sociales para intentar educar a la población o intentar mostrar este punto de vista positivo respecto a la pandemia, esta necesidad también de que seamos solidarios, que nos hagamos responsables de nuestra propia salud, digamos, que seamos responsables con nuestro cuerpo, de que no estemos echándole la culpa a otras personas respecto a lo que nos puede o nos pueda pasar con nuestra salud. Y claro, digamos, igualmente las redes sociales sirven para todo, digamos. Yo me quedo con el trabajo que los activistas en VIH, que los comunicadores que trabajamos en este campo de la salud estamos haciendo a favor de las personas con VIH. ¿Qué es lo que podemos hacer? Porque ya nos queda poquito tiempo. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué le recomiendas tú a la gente? ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Porque esta noticia va a seguir dando vuelta, Francisco, quizás por corto tiempo. Yo les recomiendo a las personas, el test rápido de VIH está disponible en todos los CEFAM de la comuna de Arica. No tienen que estar inscritos en el CEFAM, pueden ser de FONASA, ISAPRE, Fuerzas Armadas, carentes de recursos, migrantes, pueden ir de lunes a jueves, de 8:30 de la mañana a 7 de la tarde, se acercan al consultorio y dicen, quiero hacerme el test rápido de VIH, demora 20 minutos, es gratis. Eso yo creo que lo primero que le recomendaría a todo el mundo. Vayan al consultorio mañana a hacerse el test del VIH, digamos. Y una vez que le tengan el resultado, ahí van a poder recibir educación, recomendaciones. Si ustedes quieren conocer más respecto a la pandemia, cómo puedo yo estar en riesgo, vayan al centro comunitario CRIPAC, que está en 18 de septiembre, donde está la lavandería La Moderna, está el centro CRIPAC de la Seremi de Salud, donde hay un grupo de monitores que les pueden explicar, educar, entregar preservativos, también le pueden tomar el test de Lisa ahí mismo, también hay test rápido, eso funciona hasta las 10, 11 de la noche, de lunes a viernes, vayan para allá, infórmense, pidan preservativos, háganse el test de VIH, yo creo que esa es la mejor forma en que las personas pueden colaborar para que reduzcamos estas cifras de VIH. Francisco, muchas gracias por haber venido. Sabemos que tienes un hombre que te da tantas cositas que te damos gracias. No, muchas gracias, Hilda, por invitarme acá. Yo feliz cuando quieras. Y todo el tiempo del mundo va a tener las puertas abiertas, Francisco, cuando usted quiera venir con el tema. Muchas gracias. Para informarnos más. Nos despedimos rápidamente. ¿Qué pasó con ahí está, siguen perdiendo Brasil, sigue ganando Brasil? 3-0. Chuta, 3-0 ya. Pero no importa. Yo tengo fe, estamos en primer tiempo. Un abrazo bien grande. No a ningún tipo de violencia hay que denunciar porque es la única forma que las mujeres no sigan siendo maltratadas ni asesinadas. Nosotros nos vamos contentos porque definitivamente ganó Arica. Eso es lo que le podemos decir. Y no hablamos del clásico porque eso le corresponde a Ray Pay, que ya vienen los muchachos, ya están acá, listos, ya van a entrar a la cancha con su equipo, así que ellos van a conversar de esto. Y lo que siempre decimos, y aunque se dice preservativo, pero yo uso otra palabra, en la cartera, el labial, el perfume, el espejo y el condón, que es muy importante. Chao, las queremos, mujeres. Fueron 60 minutos de entretenida conversación con los temas que a ellas más les interesa. En Capísima Multimedial, esto fue Hilando con Hilda.